Estamos en un nuevo capítulo sobre esta sección de SEO y posicionamiento de nuestro sitio web. Y en este segundo video de esta sección vamos a ver la parte de analítica. Analítica tiene que ver con medir las visitas que tenemos en nuestro sitio web, desde dónde nos visitan, qué páginas visitan y cuáles son una serie de intereses que podemos ver en esta plataforma llamada Google Analytics. Yo les menciono Google Analytics porque es la que recomienda Adobe Portfolio. Así es que vamos a ir aquí en ajustes y si se recuerdan, aquí habíamos dejado pendientes algunas cosas. Entre esas está analítica. En analítica, aquí nos dice los servicios como Google Analytics te permiten llevar un seguimiento de los visitantes en tu sitio, etcétera, etcétera. ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, agregando nuestro código de seguimiento de Google Analytics aquí. Para eso, primero tenemos que registrarnos en analytics.google.com y una vez nos hayamos registrado, bueno, este es uno de mis sitios, no es este precisamente, este es un sitio llamado Conoce Nicaragua y podemos ver que estos son los usuarios que han visitado las sesiones, porcentaje de rebotes, duraciones de cada uno de los usuarios en el sitio, que es de 1 minuto con 14 segundos. Y aquí podemos ver desde dónde han visitado este sitio. Así es que, ¿cómo podemos hacer para hacer esto mismo con nuestro sitio creado en Adobe Portfolio? Como les menciono, registrándonos primero y luego nos iríamos acá en administrar. Una vez en administrar nos aparecen estas opciones y le daríamos en crear propiedad. Aquí le vamos a decir al sistema que este es uno de nuestros sitios. Le pondré Edbra en mayúscula, Edbra Studio. Y aquí lo demás lo dejaríamos tal como está, únicamente cambiaríamos la zona horaria. En mi caso lo voy a dejar con Denver o puede ser, sí, tenemos la misma zona horaria. Y le doy en siguiente. Una vez le damos acá, nos pregunta tamaño de la empresa, vamos a ponerle que 1 a 10 y que cómo va a usar Google Analytics con su empresa, seleccione todas las opciones que correspondan. Aquí, lógicamente, todos queremos hacer, llenarlas todas, pero debemos analizar cuál es el fin, para qué vamos a utilizar Google Analytics. Y una de las opciones es medir la interacción de los clientes en mi sitio, perfecto, optimizar la experiencia, perfecto, medir los datos de varios dispositivos, perfecto. Optimizar mi coste publicitario, vamos a activarlo porque vamos a crear unas campañas, aumentar mis conversiones, también medir la monetización del contenido, creo que no. Analizar mis ventas online, no porque no es una tienda. Medir las descargas de la aplicación, tampoco. Medir la generación de oportunidades de venta, no. Y le damos en crear. Ok, y aquí estaríamos. Elige una plataforma. Dice que comenzar a recoger datos. Para configurar la recogida de datos de sitio web o aplicación, seleccione la fuente de recogida de los datos, la web, una aplicación Android o una aplicación iOS. A continuación recibirá instrucciones, etcétera. Le damos aquí en web y aquí debemos meter nuestro sitio web, cual este llamado edbra.com y vamos a agregar el dominio edbra estudio.com. No le vamos a poner nada de esto. Vean que aquí ya se lo pone edwardstudio.com y mi sitio web. Nombre de flujo le vamos a poner en mayúscula Edbra y lo demás Edbra Studio y le damos en crear flujo. Vista de página, desplazamiento, clic, etcétera. Todo lo demás lo dejamos tal cual y le damos en crear flujo. Ok, una vez hecho esto, ven que aquí tenemos estos datos que son importantes. Nombre del flujo, dice Edbra Studio, URL flujo, edbrastudio.com, identificación del flujo y la identificación de medición. Este código lo copio y me vengo aquí a Adobe Portfolio y lo pego. Le voy a dar pegar y le voy a dar en aplicar. Antes, vean que dice aquí anonimizar dirección IP. Yo le voy a decir que no y le doy en aplicar. Le doy en listo y voy a actualizar
una vez actualizado, voy a copiar la dirección, me voy a venir a Firefox, pego la URL de mi sitio web y lo voy a poner en la otra ventana porque me quiero venir aquí a lo que es mi Google Analytics. Voy a cerrar esto y quiero ver lo siguiente. Aquí me dice que no se han recibido datos durante las últimas 48 horas. ¿Por qué? Porque apenas lo hemos registrado. De aquí a unos días, de aquí a mañana, podría ser, ya nosotros podríamos ver todo lo relacionado a visitas, a todas las interacciones de nuestros visitantes, desde donde nos visitan y demás, tal y como ustedes lo pudieron ver en este sitio web. Como ven, aquí sí hay datos que mostrar porque ya tiene algunos días de haber sido registrada, pero en el caso de Edver Studio aún no se muestra nada. Bueno, aquí ya mostró los cuadros, pero no hay nada en este momento. Dice acá usuarios, aunque yo aquí ingresé para ver si me lo registraba, por el momento no lo hace. Llegamos al final de este video, nos vemos a continuación en un nuevo capítulo.